luego que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, y mirando justamente la vida del apóstol Pedro como uno de esos protagonistas de la iglesia primitiva, podemos ver tres ocasiones diferentes en las que el apóstol Pedro fue tomado prisionero. Y en las tres ocasiones Dios trajo liberación a la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue aprisionado? Por estar sirviendo al Señor, por estar testificando del Señor. Por eso yo creo que si bien la prisión era un hogar habitual de muchos de los cristianos de aquellos primeros tiempos, quisiera que prestemos atención y enfocar de una manera distinta a estas tres prisiones que sufrió el apóstol Pedro y verlas a cada una de estas tres prisiones e interpretarlas más allá de las apariencias de los guardias y de los barrotes y de los lugares oscuros y húmedos, verlas como una especie de ataque que el enemigo de nuestras almas puede traer sobre la vida de aquellos hijos de Dios, pero repito, aquellos hijos de Dios que están tratando de servir a Dios, que están tratando de dar testimonio de Él. El enemigo se va a encargar de atacar justamente la vida de aquellos hijos de Dios, de aquellas hijas que tratan de cumplir su misión. Más allá de las diferencias de aquellas tres prisiones, estos tres diferentes momentos de prisión, podemos encontrar semejanzas en algunos de ellos. El primero de ellos lo vamos a ver, se los menciono simplemente al pasar, en Hechos 4. ¿De qué venía el apóstol Pedro? Bueno, él estaba junto con el apóstol Juan y venía nada más ni nada menos que en Hechos 3 de traer sanidad a un cojo de nacimiento, siendo ya adulto, y todo el revuelo que esa sanidad produjo. Luego, al ser apresado, según lo cuenta Lucas en Hechos 5, estaba en medio de un tremendo ministerio de predicación del Evangelio, Pedro, acompañado de señales y prodigios que autenticaban obviamente el mensaje. Y en Hechos 12, que es la tercer prisión, si bien es el momento que está más alejado de los tres, cronológicamente está distante, el antecedente de esta tercer prisión o momento de prisión es nada más ni nada menos que aquel momento en que Pedro le abre el Evangelio a los gentiles en casa del centurión Cornelio. O sea que vemos que cada uno de los momentos en que Pedro fue aprisionado, fue puesto en prisión, el contexto es un contexto de un servicio de compromiso con el Señor y aún de un servicio acompañado, diría alguien, de señales y prodigios. La primer prisión la podemos llamar prisión o ataque de amenaza. Esta la tienen ustedes en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 31. Esta primer prisión sobreviene, podríamos llegar a decir, un poco de golpe sobre la vida de Pedro y de Juan, luego de sanar a ese cojo de nacimiento, según lo narra Lucas en Hechos 3, del 1 al 10. ¿Se acuerdan? El que estaba postrado a la puerta de la Hermosa. A dicho milagro, obviamente de sanidad, va a seguir la predicación explicando el milagro de parte de Pedro. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 1, leemos lo siguiente. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos irrumpen en cierta manera en la predicación del apóstol Pedro. Y leemos en el versículo 3 que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya atardecía. Si tenemos que ser muy literalistas y prestar atención a cómo se da esta tercer prisión, vemos que no me dio palabra o explicación alguna a los apóstoles. Los agarraron y se los llevaron y los metieron preso. Esto nos da a entender también que fue un evento quizás un tanto violento. ¿Por qué violento? Porque la frase les echaron mano no significa que les leyeron sus derechos, les dijeron que
que tenían que retirarse, o le explicaron, miren, ahora los vamos a conducir a las dependencias. No. Dice que lo agarraron y se lo llevaron sin mediar explicación ni palabra alguna. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque fue un ataque repentino, sin previo aviso, en medio de un fructífero y poderoso ministerio apostólico. Un ataque inexplicable y violento. Por eso me animo a interpretar esta prisión como esos ataques repentinos, inexplicables y violentos del enemigo sobre nuestras propias vidas. Y creo que sería correctamente definida esta primer prisión y ataque como un ataque de amenaza que pretendía intimidar a esos dos hijos de Dios. Y esa intención de amenaza sigue siendo muy evidente. Si ustedes llegan a Hechos capítulo 4, versículos 5 al 7, leen lo siguiente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién ustedes hacen esto? Tenemos una puesta en escena bastante intimidante para Pedro y Juan. Nada más ni nada menos que el mismo Sanedrín que había, entre comillas, juzgado a Jesús y lo había crucificado, eran los mismos que ahora le estaban pidiendo cuentas a Pedro y a Juan de por qué estaban haciendo lo que hacían. Y estoy seguro de este objetivo claro de amenaza por parte del enemigo de nuestras almas, porque si llegan ustedes al versículo 13, dice ahí la palabra de Dios, que los miembros del concilio, 4:13, quedaron asombrados. ¿De qué cosa? Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. O sea, quedaron asombrados porque no les estaba resultando mucho la intimidación que estaban queriendo practicar sobre ellos. No obstante, luego leemos en los versículos 17 y 18 lo siguiente. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, decidieron ellos, ¿no? Amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero finalmente, en los versículos 19 y 20, vamos a escuchar la respuesta de Pedro a la amenaza de las autoridades religiosas. Fíjense, versículo 19. Ante ello, Pedro y Juan, Hechos 4:19 estoy leyendo. Ante ello, Pedro y Juan respondieron, díganos, ¿preferirá Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Es decir, a aquellos, entendamos bien el sentido de las palabras en este contexto, a aquellos que se sentían dueños y señores de ese momento, aquellos que creían que tenían la autoridad y el mando, los discípulos de Jesús le hacen ver que hay alguien más grande que ellos en ese momento, ante el cual ellos son insignificantes, y les preguntan, ustedes nos están pidiendo algo, pero hay alguien que está arriba de ustedes que nos pide lo contrario. Díganos, ¿a quién tenemos que obedecerles? Y esto es importante porque ponen en la escena de la intimidación y de la amenaza a la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso va a ser la diferencia. Versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Volvemos a interpretar en su contexto. Le está queriendo decir al apóstol Pedro, ahora estamos pasando un momento difícil. Ustedes nos están queriendo meter miedo, pero ¿saben una cosa? Hemos vivido junto a Jesús cosas mucho más gloriosas y grandes y trascendentes que esta.
Esto es una pavada al lado de lo que hemos vivido junto con Jesús. Entonces, ustedes nos quieren amenazar, pero ¿saben una cosa? Hemos vivido cosas mucho más importantes que este momento y no podemos callarnos frente a esto. Resultado de este primer ataque de amenaza, Hechos 4, 23 y 24, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Cuál fue el resultado de este ataque? Una reunión de oración de toda la iglesia pidiendo a Dios, como decíamos hace un par de miércoles, no que los libre de la amenaza, no que elimine al enemigo, sino valentía en medio de la amenaza. Y la respuesta de Dios a esta oración la tenemos en Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Resultado del primer ataque, tenemos que ser concretos: llenura del Espíritu en la vida de los atacados y valentía en la vida de los que fueron amenazados. Pero este no fue el único. Vamos a la segunda prisión o segundo ataque. A este lo podemos tildar no solamente de amenaza, sino ya es amenaza más agresión. El segundo ataque viene en un contexto de gran crecimiento e impacto evangelístico de la iglesia primitiva. Y leemos en Hechos 5, 14 al 16, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El instrumento humano que va a volver a usar Satanás vuelve a ser el mismo en esta segunda ocasión. Son el liderazgo religioso, el sumo sacerdote y la secta de los fariseos, de los saduceos, mejor dicho, que es el partido religioso / político ligado al sumo sacerdote. Dice Hechos 5:17. Entonces, justamente, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y fíjense que vuelve a aparecer la misma frasecita de la primera prisión. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Cuál era la diferencia de la prisión anterior? Para que quizá Pedro no se sintiera mal, ahora metieron a todos los apóstoles juntos en una prisión. Todos, imagínense a los 12, incluido Matías, que a esta altura ya lo había reemplazado a Judas Iscariote, todos en una misma celda, esperando justamente qué iban a hacer de ellos. Ahora, de acuerdo a Hechos 5:18, volvemos a decir, no es una prisión, un arresto muy cortés que digamos, no es algo anunciado, es una agresión violenta y inesperada. Sin duda que estamos frente a un ataque, si ustedes me permiten la contemplación, aún más fuerte que el que analizamos en Hechos 5, caracterizado también por una naturaleza amenazante. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué habrá pasado por la mente de estos discípulos de Jesús, viéndose enfrentar a aquellos que ya habían dado cuenta, nada más ni nada menos que de Jesús mismo? ¿Qué pasaría por su cabeza esas horas que estuvieron en prisión? Pero hay una bendita verdad que hay que buscarla un poquito, pero es evidente en este relato bíblico, y es la siguiente: que proporcionalmente a un ataque más fuerte vamos a tener al mismo tiempo una intervención más poderosa de parte de Dios en favor de los
atacados. Así asistimos a un incidente, a un momento que, si ustedes me permiten, hasta tiene ribetes cómicos, en cierta manera. ¿Por qué lo digo? Hechos 5:18 dice que los apóstoles fueron puestos presos. Pero miren lo que dice Hechos 5:19 al 21. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, mandaron sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Y en los próximos 2 minutos, desde el sumo sacerdote a cada integrante del Sanedrín, van a recibir, si me permiten la expresión, 2 especies de mazazos, uno detrás de otro. Primer mazazo, Hechos 5, 22 y 23. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. No estaban. Regresaron al concilio y dieron el siguiente informe, versículo 23. La cárcel estaba bien cerrada. Nadie la abrió. Los guardias estaban todos en sus puestos. Pero saben un detalle, cuando abrimos la puerta no había nadie adentro. Primer mazazo. Cuando al cabo de unos minutos reciben el segundo mazazo. Versículo 25 de Hechos 5. De pronto llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo y están hablándole a la gente. Versión carcelaria de los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud. Los que ustedes metieron preso están allá, no se fueron, están ahí delante del templo, están predicando. Como era de suponer, y según Hechos 5:26, las autoridades vuelven a arrestar a los apóstoles, los van a buscar, y acá se produce un momento que para mí es de una caradurez de parte de las autoridades religiosas pocas veces vista en toda la Biblia. ¿Por qué lo digo? Fíjense lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 27 y 28. Cuando le trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre y ahora están llenando a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Si yo hubiera sido Pedro, o si hubiera sido alguno de los otros 11, hubiera mirado fijo al sumo sacerdote y le hubiera dicho: ¿no tendría que hacerme alguna otra pregunta antes que esa? ¿No se le está pasando algún detallecito de por qué estamos en la calle? No me preguntan eso, me preguntan cómo me animo. Pero por eso digo, es una caradurez terrible de parte de las autoridades religiosas judías, porque pareciera como que, no sé, habían salido, no sé, por obra y gracia de quién, sabemos de quién. Pero los encaran preguntándole y tratándolos de intimidar. Pero la liberación en este momento a los apóstoles va a venir de la manera menos esperada. Dice Hechos 5, versículos 38 y 39, lo siguiente. Hechos 5, versículos 38 y 39. Apartaos de estos hombres, dice Gamaliel, uno de las autoridades religiosas judías, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, quédense tranquilos, esto no va a tener mucha vida. Mas si es de Dios, no lo van a poder destruir, no sea cosa que se encuentren hallando contra Dios. Y aunque nos parezca sorpresivo, este consejo primó en medio del Sanedrín, pero no podían quedarse sin mostrar la hilacha. Dice el versículo 40, llamaron a los apóstoles, los azotaron, y por si no les había quedado claro, los volvieron a intimar, o sea, los volvieron a amenazar, que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, a la intimidación de la primera prisión, acá sumamos ya una agresión física a través de los azotes. Resultado de esta segunda prisión o ataque, Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42, dice: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no solamente esto, sino que todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Resultado del segundo ataque, gozo por haber sufrido por Jesús. Segundo resultado, mayor impulso para seguir predicando a Jesús donde Dios les permita. Tercera prisión y ataque a través de ella. Esta ya se diferencia de las dos anteriores por una cuestión cronológica, que posiblemente haya una década de diferencia entre lo que dice Hechos 12 de lo que venimos leyendo de Hechos 5. Y a esta tercera prisión, que quizás es una de las más duras, a este ataque representado a través de esta prisión, que quizás es de los más furibundos y dañinos, la vamos a llamar tercera prisión o ataque, ahora de soledad y muerte. Quizás es importante aclarar, allá por el año 41, después de Cristo, el emperador va a unir Judea al territorio de Herodes Agripa I. Yo sé que cuando mencionamos Agripa se nos mezclan todos los Herodes, se nos mezclan todos y pensamos que son todo lo mismo. Bueno, para que lo ubiquen a este muchacho, era nieto de Herodes el Grande, ¿se acuerdan del que había mandado matar todos los niños cuando nació Jesús? Y era sobrinito del que mandó decapitar a Juan el Bautista. Una familia para tenerlo de amigos más que... La cuestión es que cuando Agripa I se convierte rey en Judea y Jerusalén, ¿qué hace? Trata de ganarse el favor de los judíos. Y no tiene mejor manera, si los judíos odian a los del camino, a los cristianos, metámosle preso a los cristianos. Entonces ustedes llegan a Hechos capítulo 12, dice los versículos 1 y 3, al 3, perdón. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Ya acá hay muerte, ya acá hay mártir. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 3 que cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Entre paréntesis, en vísperas de la celebración de Pascua. Sin duda que estamos frente a la prisión más dura de las tres que estamos viendo del apóstol Pedro hasta este momento. Es la primera vez que lo vamos a ver solo, acompañado y solo a la vez. ¿Por qué digo acompañado? Porque si ustedes prestan atención al relato de Lucas, tiene soldados a sus dos costados, tiene soldados en la puerta de la cárcel para que trate de no escapar de ninguna manera. Es la más prolongada de todas las prisiones. Las demás generalmente eran de noche, lo metían en cárcel porque anochecía y ya había que cerrar todo y al otro día. Acá nos da a entender que estamos hablando, Hechos 12:6 nos habla de que es un tiempo más prolongado de prisión. Pero la principal diferencia no solamente es la soledad en la prisión de Pedro, no solamente es la duración, sino que tiene en perspectiva la ejecución de Pedro. No lo estaban simplemente metiendo preso para que deje de predicar. Acá hay una intención clara de parte de Herodes Agripa I de ejecutarlo. Por ello, esta tercera prisión la podemos llamar o reconocer como un ataque del enemigo de soledad y muerte. Ahora, a pesar de la dura situación y de lo que estaba por enfrentar el apóstol Pedro, vemos en él un síntoma claro de paz, que nos lo da justamente Hechos en el capítulo 12, el versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. No necesitó tomar unas pastillas, no tuvo que hacer ejercicio para que conciliara el sueño. Él dormía como un bebé. ¿Y por qué estoy claro que dormía como un bebé? Porque si ustedes prestan atención a lo que dice el versículo 7, que Dios envía un ángel, el ángel va a la cárcel con la misión difícil de despertarlo a Pedro.
Y el texto dice que lo tocó en nuestras versiones, pero literalmente ese verbo que se traduce ahí tocar, en otras partes de la Biblia se traduce como golpear, herir o chocar. O sea, con todo respeto, lo tuvo que zamarrear un poco a Pedro para despertarlo. No se despertó fácil Pedro. Lo que nos habla de alguien que en medio de la peor situación de su vida seguía durmiendo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Pero bueno, luego de zamarrearlo un poco, lo despierta Pedro. Versículo 7, hay ciertas particularidades, porque lo hace parte de la huida a Pedro. Le dice, levántate pronto, versículo 7, y luego, cuando se levanta, se le caen las cadenas. Versículo 8, vístete y ponte tus sandalias. Y luego le dice, ponte tu abrigo y sígueme. O sea, lo vemos a Pedro bastante activo en su propia liberación. No se quedó ahí, no, esto ya está, ya fue, Herodes me quiere eliminar, ya está, ya tengo un montón de años, ya la pasé, ya el Señor me está buscando, me está llamando. No, levántate, vestite, ponete las sandalias, ponete el abrigo y seguime. Y llegamos a 12:9. Sin duda, y 10, que vemos que el ángel lo guió a Pedro hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta fuera de la prisión. Y fuera de la prisión se fue el ángel. No le dijo, mirá, acá te dejo un plano, anda para acá, después. No le dijo nada, lo dejó. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dice en el versículo 17 que se fue, el versículo 9 y 10 de este capítulo 12, dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí mismo, salieron y pasaron una calle. Luego el ángel se apartó. Versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, que Dios me ha enviado al ángel. Y vio el 12, dice que al darse cuenta va a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban ahí reunidos, les cuentan. Y ahí Pedro tiene una primer escala en su escape de la prisión. Ahora, lo interesante es que el versículo 17 dice que no se queda ahí a hacer una vigilia de oración con los hermanos. El versículo 17 dice que luego de un tiempo se va a otro lugar. A diferencia de la segunda prisión, luego de cuya liberación Dios le dijo, anda de vuelta al templo, volvé a hacer lo que estabas haciendo antes. Ahora era tiempo de ocultarse. Ahora había que ocultarse. ¿Por qué? Porque si Dios lo había librado de la muerte, era porque aún tenía propósitos para la vida de Pedro. ¿Cuál es el resultado entonces de esta tercera prisión o ataque? Nuevamente gozo en el pueblo de Dios por la obra liberadora de Dios, pero también libertad del que estaba preso. ¿Libertad para qué? Libertad para seguir sirviendo. Y esto me lleva a mí a compartirles que creo que puede haber momentos en nuestras vidas, situaciones, circunstancias, en que suframos ataques del enemigo semejantes a estas prisiones. Tiempos o situaciones en los que por diversas razones o problemas podemos estar perdiendo libertad. No libertad física, sino libertad espiritual, libertad mental, para seguir sirviendo a Dios. Estos ataques quizás no apuntan a eliminarlos, sino a quitarnos la libertad para servir a Dios, para concentrarnos en lo que tenemos que hacer, libertad para proyectar, libertad para soñar. Y hoy Dios puede y quiere liberarte. Dios anhela que recuperes libertad. Quizás muchos de ustedes dicen, no, yo me siento libre, estoy libre, me siento física y bueno, gloria a Dios, me alegro por usted. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, el ataque o los ataques del enemigo en este tiempo apuntan a meternos en una prisión que nos impide seguir sirviendo al Señor, que nos impide proyectarnos,
que nos impide soñar. Cierro con Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha capacitado, me ha consagrado. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Me gusta esta versión, porque otras versiones dicen anunciarles que van a ser liberados, anunciarles que van a salir. No dice eso el texto. Acá lo que dice el texto es que el Espíritu de Dios es capaz hoy de mostrarte que tu celda tiene la puerta abierta, que aquello que te estaba queriendo esclavizar y quitarte la libertad no existe al lado de Dios y de su poder. Esto te quiere anunciar el Señor hoy a vos, que hay libertad, hay apertura de cárcel para tu vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios. El Espíritu que anunció el profeta Isaías, que repitió Jesús estando en la sinagoga, es el mismo Espíritu de Dios que está en mí, que está en ustedes. Y es el mismo, con el mismo poder, para traer sanidad, para traer restauración, para traer libertad. Pero es una cuestión de fe, de creer de que Él ha abierto la puerta, de que la celda no está cerrada, que los guardias ya huyeron despavoridos. Si estás ahí adentro solamente es porque querés estar. Pero Dios quiere que salgas. Padre, en el nombre de Jesús, rechazamos en la autoridad del Cristo resucitado todo ataque espiritual de maldad sobre la vida de mis hermanos. Todo ataque de intimidación, de amenaza, todo ataque de agresión de algún tipo. Declaramos que preferimos temerte a ti y no a las circunstancias o a los que intimidan. Declaramos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos que el Espíritu de Dios está en nosotros y es espíritu de libertad. Y volvemos a repetir y a reconocer que si el Espíritu nos libra, si el Hijo nos libra, seremos verdaderamente libres. Yo te invito a seguir un momento más con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados. Y esta invitación que quiero hacer es para aquellos que aún no tienen a Jesús en su corazón, que nunca tuvieron un encuentro de fe con Dios y por ende nunca ni le pidieron perdón a Dios, como lo hicimos cada uno de nosotros, ni confesaron a Dios, ni lo invitaron a entrar y ser parte de su vida. Quizás mucho de lo que dije, como siempre decimos, no lo entendiste, pero sí entendés que necesitas a Dios. Y sí entendés que estás prisionero de algo para lo cual solamente Dios puede traer libertad. Si es tu caso, si necesitas que Dios entre a tu vida y traiga libertad, yo te animo a repetir conmigo una oración muy breve que dice así: Padre Dios, en este momento confieso que te necesito. Reconozco mis pecados, mis errores y acepto que Jesús pagó el castigo de todo ello en la cruz. Lo acepto como mi Salvador. Perdóname, Padre Dios, y acéptame. Oro en el nombre de Jesús.
sigamos un instante más con su cabeza inclinada. Si alguien ha hecho esta oración, lo único que queremos decir son dos cosas. Una, Dios ha escuchado y respondido esa oración. Y usted ahora, según la palabra de Dios, es una nueva persona, una nueva criatura. Y lo segundo, compártaselo a alguien. No se vaya a este lugar sin contárselo a alguien. Pero lo segundo que quiero preguntar es una invitación a los que son hijos de Dios y que necesitan la libertad que solamente Dios puede traer por medio de su Hijo a nuestras vidas. Vos solamente conocés cuál es esa prisión, de qué se trata ese ataque, pero Dios también lo sabe. Y si hoy querés irte de aquí abrazando la libertad que Dios tiene para tu vida, es una cuestión de fe. Quisiera orar por las vidas de aquellos que necesitan de esta libertad. Por eso los voy a invitar, si hay alguien que necesita la libertad en el Espíritu que solamente Dios puede traer a nuestras vidas, en medio de la situación que sea que estés viviendo, yo te animo a que te puedas poner de pie delante del Señor. Esto es algo entre vos y el Señor. Pero la libertad para tu vida solo la puede traer Jesús. Mientras la iglesia ora, mientras cada uno intercede en favor de otro o ruega por sí mismo, yo te ruego que si estás necesitando la libertad en el Señor, te pongas de pie delante de Él. Señor Jesús, tú eres nuestro libertador. Tú eres aquel que puede romper toda cadena. Tú eres aquel que tiene la autoridad para declarar, afirmar y hacer realidad la apertura de cárcel. En ti es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En ti reconocemos que no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, en el nombre y con la autoridad del Cristo resucitado, yo te ruego que estés rompiendo cadenas, estés cortando ligaduras, estés abriendo prisiones y en fe estés mostrándole a cada uno y a todos mis hermanos que en ti, solamente en ti podemos ser libres. Gracias, Señor, porque te lo estamos pidiendo en la autoridad del Cristo resucitado, ante el cual nada ni nadie se puede sostener o poner en contra. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos libertad y a ti te adoramos. Amén.